tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Un gusto muy grande estar en contacto con ustedes y poder charlar de algunas de las tantas cosas que hay para charlar en este país, ¿no? Muchísimas cosas realmente. En los últimos días, más que días, tal vez, en los últimos tiempos, podríamos decir, en la política argentina hay un clima, yo diría, complicado, lamentable y hasta preocupante. ¿Por qué digo esto? Porque se escuchan demasiadas voces que claramente, abiertamente, hablan de algo que a mi entender atenta contra el sistema democrático. Y es el hecho de que el presidente se tiene que ir ya, tiene que renunciar ya. ¿Por qué? Esto no es la primera vez que se da en el país, por supuesto, pero necesitamos que aquel que fue elegido por la mayoría de la gente termine su mandato. Lo mismo decíamos en su momento cuando se escuchaban voces que pedían que Cristina Fernández deje la presidencia. ¿Por qué? ¿Se acuerda aquel problema con el campo y demás? Nos oponíamos a eso, nos oponemos a esto que se plantea hoy. Creo que la democracia, primero, es un sistema de gobierno y no es una cuestión de la economía, de la educación, no, esas son políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son una cosa, los políticos que las llevan a cabo son otras cosas. Y después está el sistema de gobierno. La democracia nos permite elegir candidatos, nos permite libertades, derechos y demás. Y muchas cosas, claro. Por allí se confunden, ¿no? Ahora, claro, si algunos pretenden priorizar intereses por encima de ideas, por encima de incluso del sistema de gobierno, estamos mal. Estamos mal. O sea, yo no creo que lo fundamental aquí sea si usted o yo votó a este presidente o no. Lo fundamental es que la mayoría lo votó. Y como tal, se debe respetar, que termine su gestión. Con la democracia después existe la posibilidad para cada uno de elegir otro. O elegir al mismo si se presenta y si cada uno quiere. Esa es la democracia. Creo también que todos tenemos que defender la democracia. No tenemos que esperar que el mandamás de turno solamente la defienda y nos dé todo. No, todos tenemos que defenderla. Después se puede estar de acuerdo con el gobierno o no. Se puede estar de acuerdo o no con decisiones, con políticas, sí. Pero hay ciertas cuestiones del sistema de gobierno que no deberían ser tocados. Fíjese usted, por ejemplo, en varios países, en España, en Francia, han habido marchas muy importantes de ciudadanos, ¿no? Como acá. Ahora usted no escucha que pidan, o en Estados Unidos mismo, pero no se escucha que pidan que el gobierno se vaya, que el sistema caiga. A nosotros sí. Aquí se pide que el que gobierna se vaya. Pero después nos decimos democráticos. Es difícil para entender.
De manera que creo que tendríamos la ciudadanía argentina, más allá que se esté de acuerdo o en desacuerdo, esa es otra cuestión, de acuerdo o desacuerdo con el gobierno y con las medidas, con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, con el gobierno nacional. Esa es otra cosa. Pero tenemos que aprender a defender el sistema, primero, y después a respetar lo que la mayoría eligió. Esa es la democracia. Ahora, parecería que en nuestro país, si uno dice lo que estoy diciendo yo, lo miran de reojo, porque no está defendiendo a fulano o está atacando a mengano. No, esto no es un partido de fútbol de soltero contra casados de un fin de semana. Estamos hablando de un país y de su gobierno y de lo que la gente eligió, lo que la mayoría eligió. Entonces, que desde la oposición aparezcan permanentemente gente que dice que se tiene que ir el presidente, me parece peligroso. Me parece muy peligroso. Ya lo hemos vivido, sabemos lo que sucede. Bueno, basta, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Repito, más allá de que usted, yo o el vecino haya votado a este presidente o no, eso ya es otra historia. Ahora tenemos legislativas. Y después, en 2 años, tendremos nuevamente la posibilidad de elegir presidente. Cada uno elegirá lo que quiere. Esa es la democracia. Esa es. Estoy totalmente convencido que tenemos que defenderla nosotros. De muchas maneras. Una de las maneras es esta. Una de las maneras es esta. Y después, costó mucho recuperar la democracia. Bueno, no nos olvidemos de la historia. No nos olvidemos de lo que sucedió desde el año 1930 hasta el regreso de la democracia en 1983. Son demasiados años, de golpes de Estado, que dicen los militares. No, los militares y los civiles pedían los golpes. Sindicalistas, por ejemplo, cuando el golpe a Arturo Illia, que a los pocos días, en un desfile de fecha patria, gente de la CGT, al lado de quien entonces había tomado el poder, el general Onganía. Entonces, creo que hay que defender la democracia. No tenemos que volver para atrás, no tenemos que retroceder. No tenemos que retroceder. Es peligroso que tantos dirigentes de la oposición salgan abiertamente a decir que se vaya el presidente. No. Que termine su mandato el presidente. Después sí, se pueden realizar marchas y protestas porque se está en desacuerdo con esto o con aquello. Eso es otra historia. Me parece. Un breve corte. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde. Diego González, tengo 13 años, soy el capitán y el número 5 de Los Peques. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al Club Los Peques por darme todo esto para ir a probarme a Estudiantes de La Plata y mi sueño es jugar en River. Gracias a Planeta Sport por darme una mano, vamos Los Peques y vamos Planeta Sport. Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama.
9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Este terreno puede ser tuyo. Adquirí el bono contribución del Club Vélez. Suma chances de ganarlo y colabora con nuestra institución. Tu aporte siempre es muy valioso e importante. Conseguí tu cartón y participa por el terreno y por muchos premios extras. Somos Vélez. Veo, amigo, que hay oficios que van desapareciendo. ¿Sí? Días atrás vi un afilador de cuchillo y me llamó la atención. Por ejemplo. Y otro de los oficios que va desapareciendo es el de librero. No el que vende libros solamente, sino el librero es el que, además de venderle el libro, lo aconseja al lector. En la mayoría de los casos, en ciudades como la nuestra, conoce al lector, sabe qué le puede interesar, qué no le puede interesar. Le da un antecedente del libro antes de vendérselo. Ese es el librero. Y en Chajarí tenemos un librero muy importante, que es Ramón Beniti. Ramón hace 55 años que es librero. Caminó las calles no sé cuánto. Siempre a pie con su portafolio, con libros y demás, ofreciendo. Zafando las crisis. Nos pareció interesante a este personaje de nuestra ciudad, creo que es un personaje importante, visitarlo, entrevistarlo, charlar con él, que nos cuente. Pero además nos enteramos allí que hay una chica muy joven que está trabajando y que va a ser quien lo va a suceder a Ramón en la profesión, en ese oficio. No lo dijo Ramón. Así que primero vamos a hablar con Ramón. Y esto nos contaba de su historia. Ramón Beniti, librero de la ciudad. Ramón, 55 años como librero.
Así es. Y digo librero porque... Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Digo librero porque algunos venden libros, otros leemos y algunos son libreros, que es distinto. El vendedor del libro es una cosa y el librero es otra. Aparte de pasar unas cuantas crisis, Sí. y hasta ahora la hemos superado. Ahora siempre, cada una lleva sus estrategias. Para esto estamos empleando el 3x2. Compra 3, paga 2. Eso nos está dando buen resultado. Lo vamos a seguir hasta fin de año por lo menos. Para todos estos 55 años de librero te pasaste inventando cosas para vender. Y en cada crisis hay que buscar una diferente. Porque no todas las crisis son iguales. Esta lo que tiene que es bastante larga. Podría frenar ya. Sí. Yo pienso que en algún momento va a pasar como todas las crisis. ¿Cómo empezaste vos a vender libros? ¿Cómo te ocurrió decir voy a empezar a venderlo y a aconsejarle, a charlar con la gente, a conocer al cliente diciendo este libro le puede interesar? Bueno, yo en esa época era administrador en obras sanitarias y la tarde me sobraba tiempo. Entonces primero me dedicaba a vender rifas, que me iba bastante bien. Después algunos amigos, entre ellos el señor Alberto Otaño, un gran amigo, Carlos Doffi, Mari Barnada. Me dijeron, ¿por qué no vendes libros? Te vamos a comprar. Y bueno, yo a Buenos Aires pedía para mí, ¿no es cierto? Para leer yo. Entonces empecé con las listas y hizo 55 años, recibí las 2 primeras cajas, todo por pedido. Y después cada semana prácticamente hacía un pedido. Porque en una época se vendía muchos libros. Aparte, vos te caminaste toda la ciudad porque vos andabas siempre caminando, vendiendo y ofreciendo en las casas, en los negocios, visitando a tus clientes, con libros encima. Bueno, toda mi vida fui caminante yo. Habré dado 5 vueltas al mundo, 6 más o menos. Sí, un cálculo que hice. Pues eran miles de kilómetros por año que hacía. Así que... ¿Y la gente qué te decía al principio? Porque después nos acostumbramos a verte trabajando, caminando con tu maletín con libros, pero al principio, vos golpeabas la puerta y decías, le vengo a vender libros. Bueno, yo empecé de a poco y después me iba recomendando. Empecé con los amigos. Y tenía amigos que me compraban mucho. Tenía el contador Carlos Doffi, por ejemplo, que a veces iba con el portafolio con 16 libros. Me dice, me gustan todos, llévame a mi casa. Porque él compraba para prestar también a sus amigos. Y época que se vendía todo lo que venía se vendía. Después la editorial empezó a mandarme las novedades. Y empezaron a venir viajantes y empecé a agregar más editoriales. La primera que trabajé fue Ediciones Contemporá en enciclopedias y MC en novelas. Después aparecieron los viajantes de Javier Vergara, de Grijalvo. Y así de a poco fuimos agregando. Ahora, vos tenías algo importante, que primero que uno venía a buscar algo aquí lo encontraba, pero si no lo encontraba vos lo conseguías. Y siempre tratamos de conseguirlo. Ahora tenemos un sistema más fácil que después Jenny le va a explicar para encontrar los libros y lo que hay en la editorial de stock. Porque antes había que escribir, o sea, tú pedirlo, por ahí venía, no venía, bueno, vos te enterabas después de varios días. El tiempo corría. Pero la mayoría se conseguían. Aparte vos tenías contacto, porque con las de años de trabajo y contacto con las editoriales. Sí, tuve y tengo muy buenos contactos con las editoriales. He quedado grandes amigos en las editoriales. Me han apoyado mucho. Por ejemplo, Javier Vergara era un gran amigo.
Con él cada viaje a Buenos Aires, que yo iba más o menos una vez al mes, iba a pagar las cuentas, entre otras cosas, iba a comprar. Con él conversaba una hora y media. Y después tuve buenos asesores que me han indicado el camino, más o menos, cómo hacer. Y así me fui formando. Por otra parte, uno estima que vos tenés que ser un gran lector. Yo sigo leyendo. En los últimos meses he leído 5 libros. De julio hasta ahora 5 libros leí. Con la que estoy leyendo ahora. Digo que sí, gran lector, porque vos ibas a ofrecer y le dabas títulos y le contabas al supuesto comprador, le contabas cosas de ese libro, lo que significaba que lo habías leído. Bueno, lo que yo leía sí, ¿no es cierto? Y lo otro trataba de juntar información. Ahora, son 55 años, esto va a seguir, si Dios quiere, y ya está la persona que va a seguir esto, que la dejo en manos de ella. Ahora vamos a charlar con ella también, a ver cómo ve ella el tema del librero, que como decía al principio es mucho más que vender un libro, ¿no? Ella hace poco menos de 2 años que trabaja y ya domina la situación, mejor que yo. ya me superó. Ahora, con 55 años de librero, ¿qué balance haces vos? No te digo un balance económico, un balance de vida, porque 55 años es una vida. Y gracias a esto he llegado a esta edad, al 88 y medio. Hecho un pibe. Gracias a que esto es mi entretenimiento. O sea, para mí el libro nunca fue un trabajo. O sea, yo en el 77 renuncié a obra sanitaria y dejé de trabajar. Me dediqué al libro. Así que ahí dejé de trabajar. Empecé a entretenerme nomás. Por eso viviste tantos años. Viví tanto. Está bueno, muy bueno. Si seguía en obra sanitaria hubiera ganado más plata posiblemente. Mejor jubilación. Pero bueno, seguramente no estaría contándolo. Que no solamente no estás arrepentido de haber iniciado la venta, sino que estás contento. Contentísimo. Y pienso que seguir hasta donde pueda. Pero seguís pudiendo porque todavía te vemos en la calle con tu maletín. Sí, aparte tengo mi mano derecha, que es la que me está salvando. Yo en la calle ando poco en realidad ahora. Llevo los pedidos más bien. Y ahora se hace mucho por internet, se pasa a los clientes la publicidad, ellos nos piden. Y nosotros se los llevamos. Si es por acá cerca les llevo yo, y si no, igual se lo podemos acercar el libro. Y ahora con el pago fácil podemos vender a otras localidades y a todo el mundo una palabra podemos vender. Acá hemos hecho venta al extranjero en algún momento. En una oportunidad en la Universidad del Mato Grosso de Cuiabá, en Brasil, andaban buscando un libro de una enciclopedia científica que estaba agotada. Y bueno, acá en Chajarí estaba el ingeniero Pileco y por medio de ello se comunicó conmigo y yo conseguí la última que quedaba en una editorial. Y se la mandamos. Seguramente tendrás en tu recuerdo muchos libros así que se vendieron muchísimo, porque hay algunos libros que en algún momento se venden mucho. Sí, hay varios títulos que han sido récord de ventas. Por ejemplo, me acuerdo Solitario, La Impura, uno de cocina se vendía mucho, los de Denker,
en ciencia ficción o de Arthur Clarke. A mí me gustaba mucho la ciencia ficción. Y en esa época había muy buenos autores y aparte se vendía bien. Era un tema. Y la gente fue cambiando de gusto. Al principio no había prácticamente autoayuda. El primer gran libro que apareció fue Tus zonas erróneas, que en Buenos Aires estuvo 4 meses a la cabeza de los bestsellers. Y después lo demás, yo los leí ese libro. Empezaron muchos basándose en ese libro, tomando datos de ahí. Yo porque he leído varios y lo he podido comprobar. ¿De qué año estás hablando, Tus zonas erróneas? Y al decir la década del 70, por ahí. Y a partir de ahí comenzaron sin los libros de autoayuda cada vez más. Y en época de crisis se vende más autoayuda. En época de bonanza predomina la novela, el entretenimiento. Los libros de historia, acá estoy viendo algunos que son de historia y se venden, hay algún comprador seguramente. Hay los de historia así de Entre Ríos, de Chajarí, no tanto, ¿no es cierto? Pero historia en general también bajó la venta de eso en este momento. Cuando sale algo bueno se vende. Hubieron algunas novelas históricas que por ahí sonaban mucho. Y hubo varias. En este momento no tengo títulos presentes. Está Bajo el Sol de Kenia, por ejemplo, es una que vendió mucho. Escrito por una médico norteamericana que estuvo en África. Acá vino el libro y no se vendía. Después yo empecé a leerlo y vi lo bueno que era y lo aconsejé a alguno y ya empezó el boom. Porque se empezó a desparramar la noticia con algunos que lo leyeron. O sea que vos fuiste el vendedor de ese libro y de tantos otros. El inicio fui de ese libro. Como también en la televisión hubo propaganda de libros que se vendieron, pero no fueron gran cosa. Todo lo contrario. La gente compró en el momento por la publicidad. Pero después nos dimos cuenta que no era tan así. Y hay libros que se vendan siempre. Algunos títulos que siempre estén ahí, siempre aparezca alguien para comprarlo. Bueno, el libro que siempre se vende es la Biblia. Esa siempre se vende. Después hay títulos así que se sigue vendiendo. Lo de Robin Hood. La colección Robin Hood. No. Ah, el personaje. El autor. Ese se sigue vendiendo. Y hay otro más que en este momento no me viene a la memoria. La otra cosa es la cantidad de libros que vos tenés en tu librería, que impresionante. Siempre hubo muchísimos libros aquí. También que vos vendés libros, pero podrías encargarlo, tener menos ejemplares. Y tenés un montón, la gente puede venir acá y elegir. Bueno, buena parte de los libros que tengo están en consignación. O sea que la editorial me los manda y si yo no los vendo los puedo devolver. Esa es una gran cosa, por un lado. Porque para esos títulos que yo no los traería, los envían y se venden. Claro, eso te lo ganaste vos, porque te tienen confianza vos, te lo ganaste con tu laburo y tu honestidad. Sí, una época que daba mucho consideración. Ahora tratan de mantener los que tienen. Pues sé de otras personas que han pedido y no le han dado. Que me compren firme. Porque aquí el libro se lo cuidamos, se lo foliamos. Llegan impecables a la devolución. Y han habido casos que dicen que no, que llegan deteriorados. Yo vengo hoy, ¿qué libro me ofrecería vos? Bueno, hoy te puedo ofrecer... Te muestro uno.
El último secreto. El último secreto. El autor del Código Da Vinci. El autor del Código Da Vinci. Ese es un libro que vos se lo ofrecerías a cualquiera, o a mí, o al que se venga a comprar. Y hay libros que han hecho historia. Por ejemplo, el de Doña Petrona. Sí. Doña Petrona se vendió muy bien. Y fue el mejor libro de cocina. Igual que los de Chisita de Erquiaga. También se vendía mucho. Realmente increíble, ¿no? Eso de Doña Petrona. ¿Cuántos años se vendió el de Doña Petrona? Siempre. Siempre. A mí un autor que me gusta mucho es García Márquez. Yo he leído todas las obras de él. Después está Pérez Reverte, el español, que también debe ser el mejor escritor español de la actualidad. A ver, estoy leyendo uno de él. Es la serie Capitán a la Triste, el 6. Pero yo no leí los anteriores de esa serie. Sin embargo, se puede leerla tranquilamente. La verdad es que te felicitamos y te agradecemos porque nos has hecho leer un montón de cosas. Realmente, Ramón, nos hiciste leer un montón de cosas. Muchas gracias. Y me voy a quedar un ratito porque voy a hablar con tu niña, con la niña que atiende hoy acá y que vos estás formando. ¿Cómo la conseguiste? Porque muy joven y no es común que tan jóvenes se interesen tanto por los libros. Pueden leer alguno, pero que se interesen tanto. ¿Querés que te diga la verdad? Yo solicité, porque se fue Silvia, que trabajó 15 años conmigo, y yo dije, ¿qué hago? ¿Cierro o...? No, dije, para mí una cosa, no, dice... Bueno, hice una selección, habrá llegado un poquito menos de 100. Ya tenía 3 seleccionados para ver a cuál de los 3. Y se presenté a ella, le digo, mira, ya cerré la inscripción, ¿compras un ratito? Porque yo que estudio psicología, carotecnología, en 30 segundos se conoce a una persona si va a ser amigo o no va a ser, en los primeros 30 segundos. Bueno, y dije, te voy a incluir a vos. Y después la puse en el sorteo. Dije, ¿qué hago ahora? Y bueno, la recé a la Virgen del Cerro, después en la urna, los 3 papelitos. Y las 3 veces sale la misma. Entonces, otro milagro. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Y esto era lo que nos decía Ramón, pero también charlamos con la joven que está hoy allí recibiendo a la gente que va a comprar, que va a buscar lectura, aconsejando. ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó allí? ¿Lo pensó antes? ¿Sabía lo que era el oficio? ¿No sabía? La nota. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, Jennifer es mi nombre. ¿Edad? 29 años. ¿Cómo viniste a vender libros? No es tan común. Como bien decía Ramón, no es tan común hoy que todo el mundo lea, ¿no? Bueno, en principio yo cuando me enteré de la publicación, que fue por mi mamá, me dijo, andá, presentate. Yo traje el currículum porque él había dicho que era por un tiempito. Y, ¿cómo es? Y yo estudio abogacía, entonces dije, me sirve en vacaciones, trabajo, qué sé yo, y algo distinto. Y bueno, vine, Ramón como él contó, al principio me dijo que había cerrado la inscripción, que ya estaba, y después me llama, me dice, mira, saliste sorteada, vení. Bueno, vine, y bueno, yo soy una persona muy curiosa, siempre fui muy curiosa, entonces enseguida empecé a observar los libros. Yo de leer mucho, leo más por la facultad, pero me empecé a interesar, a ver los libros de qué trataban, qué era, qué sé yo, y después venía la gente y yo le decía, te recomiendo este, o me pedían tal libro, lo buscaba, iba aprendiendo y demás. Creo que esto de siempre ser curiosa, de interesarme, de querer aprender todo lo que se pueda, en principio me trajo acá. Ahora te das cuenta que tenés una responsabilidad impresionante, porque Ramón es una institución.
Sí, sí, por supuesto. Que cuando hablas de libros, acá en Chajarí es Ediciones Beniti, porque yo, por ejemplo, le dije, yo de primaria y secundaria, algunos años, era venir y comprar el libro acá. Y estar hoy en día tras eso de la gente que lo conoce, que dice, uy, yo hace muchísimos años que le compra a Ramón, y a veces yo digo, no los conozco, me dice, sí, yo hace años le compraba tal libro, tal cosa, y es así, sí. Llego yo y me tenés que vender un libro. A ver, ¿qué libro elegís para venderme? Porque esa es otra de las cosas que tiene Ramón, conocer a todos sus clientes. Exacto. Bueno, en principio yo a algunos los fui conociendo, pero cuando no los conozco le digo, bueno, ¿qué te gusta leer o qué temas te interesan? Y de ahí les puedo recomendar libros que yo recomendaría o que yo leería y otros que me han recomendado, que me han comentado. O, por ejemplo, hemos sesionado la librería y le digo, mira, de lo que vos estás buscando tenemos esta sesión, puedes ver y si no podemos consultar algún otro. Eso es lo que más o menos fue mi herramienta para poder darle a la gente un mejor trato y bueno, y que ellos puedan irse contentos con un libro y después vuelvan también por otro. Y ya llevas 2 años acá y viniste por un ratito. Exacto, yo vine en principio, como había comentado Ramón, a cubrir solamente a la chica por sus vacaciones, después ella se va y terminé quedando yo 1 año y 8 meses, por ahí sé que estoy con Ramón. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta, la verdad que es una persona excelente, es muy compañero y es muy buen jefe, así que no, ninguna queja y el lugar es muy lindo, es un privilegio estar acá sentada, estar trabajando con la gente también con la que trato todos los días, es muy lindo. Evidentemente es un oficio en extinción, sí, pero queda gente que sigue dando pelea. El libro de papel es diferente. Por supuesto que hoy se dice, sí, no, lo que pasa es que yo leo por el celular o por la computadora. El papel es otra cosa. Para los lectores el papel es otra cosa. Es más, el lector puede tener muchos libros, no del todo organizados, no cualquiera tiene los libros colocados por tema, por autor, por lo que fuere. Sin embargo, el lector sabe dónde está el libro que necesita, va, lo saca y lo lee. Y muchas veces, según los temas, sobre la mesa hay más de un libro para ir completando el conocimiento. Sí, el libro es otra cosa. Ramón Benítez es un librero que hizo y hace historia aquí en Chajarí. Un breve corte. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde. Tiago González, tengo 13 años, soy el capitán y el número 5 de Los Peques. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al Club Los Peques por darme todo esto para ir a probarme a Estudiantes de La Plata y mi sueño es jugar en River. Gracias a Planeta Sport por darme una mano, vamos Los Peques y vamos Planeta Sport. Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama. 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos.
En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Qué buenos precios tiene Sibur Express en todos sus productos. Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Sibur Express. Abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburu y Estrada. ¡Qué buenos precios! Este terreno puede ser tuyo. Adquirí el bono contribución del Club Vélez. Suma chances de ganarlo y colabora con nuestra institución. Tu aporte siempre es muy valioso e importante. Conseguí tu cartón y participa por el terreno y por muchos premios extras. Somos Vélez. Cuando se habla de números en la economía nacional, algunos aplauden porque hay cifras que parecería que mejoran, pero de cualquier manera estimo que queda fuera muchísima gente. El último informe sobre la pobreza en la Argentina es una clara demostración. En poco más vamos a tener otros informes, porque estos que voy a mencionar ahora son del primer semestre. Usted sabe que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, brinda informes cada 6 meses. En el primer semestre de este año se redujo la pobreza, ¿sí? Cayó al 31,6%. Pero esto significa que de cada 10 personas, más de 3 son pobres. Entonces, sí, es mejor que antes, sí, pero queda mucha gente pobre en el país, demasiada. A mi entender, demasiada gente pobre. 31,6% de la población pobre. Claro, esto nos dice, este porcentaje nos indica que es el mejor porcentaje desde el segundo semestre de 2018. Pero eso no significa que hayamos ganado el cielo. Estamos muy lejos de eso. Recuerdo muchas cosas, usted se acuerda de aquella comisión que se formó para luchar contra el hambre? Yo estaba Tinelli, no sé quién más. Nunca hicieron nada. No pasó nada con eso. Y muchas veces se habló de terminar con la pobreza, pero no termina. También muchas veces se dice que vivimos en un país rico. Yo creo que vivimos en un país potencialmente rico. Pero hay que hacerlo producir y después distribuir la riqueza. El cuento de la copa, del agua que va a rebasar la copa y cae, eso nunca se vio acá. Porque el que más tiene, más quiere tener. Entonces, queda demasiada gente fuera del reparto. Mucha gente sin trabajo. No es cierto que en este país no trabaja el que no quiere, no. Hay mucha gente que busca trabajo y no encuentra. Por muchos motivos, porque no hay oferta,
porque pagan a veces salarios de hambre o porque la gente no está preparada para las exigencias de los tiempos, lo que fuere. Pero hay mucha gente que busca trabajo y no consigue trabajo. Entonces, claro, que son pobres. ¿Cómo no van a ser pobres? Pero no es pobre el que quiere ser pobre, no. Es pobre el que no puede salir de la pobreza. Por supuesto hay mucha gente que también dice, pero a todos le dan el bono. No, es realmente lamentable escuchar esas cosas. Y es cierto, sí, que mucha gente, más de una generación, no ha trabajado y ha recibido los bonos de distinto nombre. Ahora, sería bueno que todo el mundo tenga trabajo, porque entonces sí la pobreza bajaría. Bajaría del 31,6% a niveles razonables. Creo realmente que se puede estar mejor que ahora, que hace algunos años cuando la pobreza llegó al 50%, al 52%. Sí, claro, pero ahora el 31,6%. Es la última cifra que tenemos, no es ahora, es la última cifra que tenemos. Creo, entonces, que hay que buscar salidas para esta situación. Hay que buscar salidas. Las salidas son las inversiones. Cuando escucho que alguien dice, ¿a quién le importa el riesgo país? Nos tiene que importar a todos porque si el riesgo país es alto, las inversiones no llegan. Entonces necesitamos inversiones para que haya trabajo. Y si hay trabajo, la gente va a vivir mejor, todos. Es así, es sencillo. Ahora, si nosotros comparamos los porcentajes de pobreza de la Argentina con países limítrofes, hay una diferencia mayúscula en muchos casos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace Uruguay? ¿Cómo hace Paraguay, por ejemplo? Bueno, tendríamos que ver eso, cómo hacen. Porque la diferencia es realmente muchísima. Yo creo que son cosas que nos deben preocupar a todos, que haya tanta gente que vive mal. Tenemos ciudades cercanas, Concordia, por ejemplo. Y se prometen cosas, pero no se puede salir del brete. Entonces hay una pobreza estructural. Bueno, yo creo que con esas cosas hay que terminar. Más allá del partido político que gobierne, más allá del partido político. Porque cuando el plato está vacío en la mesa, no se lo llena con una banderita política, se lo llena con comida. Es así. En poco más vamos a conocer los nuevos porcentajes de pobreza en el país. Y uno espera que mejore sustancialmente, pero ve la realidad y no, o sea, entonces dice, no, pensar que va a mejorar sustancialmente sería esperar un milagro. Es así, ¿no? 31,6% es la pobreza en el país. En este país, que es rico, decimos que fue el granero del mundo, todo así. Yo creo que es potencialmente rico, hay que hacerlo producir, se necesitan inversiones y generar trabajo real. Entonces se va a terminar con la pobreza. Y toco este tema porque como estamos en un año político, suena mucho de distintos lugares, ¿no? Sí, algunos la misma cifra dicen que es buena y otros esa misma cifra dicen que es mala. Algunos se olvidaron de dónde viene esa cifra, qué pasó cuando ellos gobernaban, y otros
se olvidan qué pasó cuando ellos estaban en la oposición y hoy gobiernan. Vieja historia de la Argentina. Vieja historia de la Argentina. Que ojalá esto se pueda revertir, no pensando en uno, sino pensando en los nietos, en los que vienen. ¿Qué país le vamos a dejar? ¿Qué país le vamos a dejar? Eso es para pensar y para buscar salidas. Y hasta aquí llegamos, amigos. Le agradezco mucho la compañía y la semana que viene volvemos. Y ojalá que llegue el momento que podamos hacer este programa y hablar solamente de buenas noticias. Cuídese mucho, un abrazo.